Volví temprano del trabajo por un dolor de cabeza, y terminé descubriendo el peor dolor de mi vida. Subí las escaleras de mi propia casa y encontré a mi esposa en brazos del vecino. No grité. No hice escándalo. Bajé en silencio y decidí esperar. 2 días después, alguien llamó a mi puerta, era la esposa de él, con una carpeta llena de pruebas y una frase que lo cambió todo, yo también lo sé. Lo que descubrimos esa noche no era solo una traición, era un plan frío para robarnos, huir y dejarnos destruidos. Pero si ellos creían que escaparían con nuestro dinero y nuestra dignidad, estaban a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Si te interesa descubrir cómo esta historia de traición, justicia y reconstrucción se desarrolla, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Me llamo Javier, tengo 38 años y durante mucho tiempo creí que mi existencia era un ejemplo de éxito discreto pero sólido. Había nacido en un barrio obrero de Zaragoza, hijo de un mecánico y una empleada de supermercado que se rompieron el lomo para que yo pudiera estudiar. Cuando conseguí entrar en la universidad y, años después, obtuve mi título de ingeniero industrial, sentí que había honrado su esfuerzo. Conocí a Carmen cuando yo tenía 26 años. Ella trabajaba como administrativa en una clínica dental y tenía una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo de sus padres, cerca de Teruel. Vinieron nuestros 2 hijos, Pablo, que ahora tiene 10 años, y Sofía, de 8. Nos mudamos a las afueras de Madrid, a un adosado modesto pero luminoso, con un pequeño jardín donde los niños jugaban al fútbol cada tarde. Yo trabajaba largas jornadas en una empresa de construcción de infraestructuras. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado tras los edificios. Carmen se quejaba a veces de mi ausencia, pero siempre lo hacía con suavidad, como quien menciona una molestia menor. Yo le decía que todo lo que hacía era por ellos, por asegurarles un futuro sin las estrecheces que yo había vivido de niño. Ella asentía, me besaba la frente y preparaba la cena. Pensé que me entendía. Pensé que compartíamos el mismo sueño. Nuestros vecinos del número 47 eran Marcos e Isabel. Marcos era comercial de una empresa de telecomunicaciones, un hombre de sonrisa fácil y conversación ligera que organizaba barbacoas en verano y siempre tenía una cerveza fría esperando cuando coincidíamos en la calle. Isabel era maestra de primaria, una mujer menuda y callada que hablaba poco pero escuchaba con atención. Teníamos esa relación cordial y superficial que se cultiva entre vecinos, saludos matutinos, favores ocasionales, charlas breves sobre el tiempo o los niños. Nunca imaginé que detrás de esas sonrisas educadas se escondiera una traición que desmantelaría 2 familias por completo. El martes 17 de octubre amaneció gris, con esa luz plomiza típica del otoño madrileño. Llevaba toda la mañana con un dolor de cabeza persistente que los analgésicos no conseguían apagar. A media tarde, mi jefe me sugirió que me fuera a casa a descansar. Conduje por calles familiares con la mente en blanco, agradecido por la perspectiva de tumbarme un rato en el sofá antes de que los niños regresaran del colegio. Aparqué en mi plaza habitual, frente al seto de adelfas que Isabel cuidaba con tanto esmero. La casa parecía en calma desde fuera. Metí la llave en la cerradura y empujé la puerta con el hombro, dejando el maletín en el recibidor. El silencio que me recibió no era el silencio habitual de una casa vacía. Era denso, cargado, como si el aire mismo contuviera algo que no debía estar ahí. Carmen no solía salir a esa hora. Los niños no regresaban hasta las 5. Avancé por el pasillo, notando que mi pulso se aceleraba sin razón aparente. Entonces lo escuché, voces apagadas en el piso de arriba, un murmullo interrumpido por algo que podría haber sido una risa sofocada. Subí las escaleras despacio, aferrándome al pasamanos de madera como si fuera lo único sólido en un mundo que comenzaba a tambalearse. La puerta de nuestro dormitorio estaba entornada. La empujé con la punta de los dedos y lo que vi me golpeó como un puño en el estómago. Carmen estaba allí, en nuestra cama, entre las sábanas que yo mismo había cambiado el domingo anterior. Y con ella estaba Marcos, el vecino que me estrechaba la mano cada vez que nos cruzábamos, el hombre que había venido a nuestra casa a celebrar el cumpleaños de Pablo apenas 2 meses atrás. Durante un segundo interminable,
ninguno de los dos se percató de mi presencia. Carmen tenía los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás. Marcos murmuraba algo que no alcancé a distinguir. Y yo me quedé allí, paralizado, sintiendo como cada certeza que había construido durante 12 años se desmoronaba a mi alrededor. No grité. No dije nada. Algo en mi interior se quebró de una forma tan silenciosa y absoluta que ni siquiera pude emitir un sonido. Retrocedí con cuidado, bajé las escaleras como un ladrón en mi propia casa y salí por la puerta principal sin hacer ruido. Subí al coche y cerré la puerta. Mis manos temblaban tanto que no conseguía meter la llave en el contacto. Me quedé sentado en el asiento del conductor, mirando al frente sin ver nada, sintiendo como mi respiración se volvía irregular y dolorosa. No sabía qué hacer. No sabía qué pensar. Solo sabía que algo dentro de mí acababa de morir y que nada volvería a ser igual. Permanecí así durante no sé cuánto tiempo. Los minutos se arrastraban con una lentitud cruel. Cuando finalmente conseguí arrancar el motor, conduje sin rumbo por calles que conocía de memoria pero que ahora me parecían extrañas y hostiles. Aparqué en un descampado cerca de un polígono industrial y apoyé la frente contra el volante. El dolor de cabeza había desaparecido, sustituido por un vacío tan profundo que casi daba miedo. Pensé en los niños. Pensé en las mentiras, en las sonrisas, en los besos de buenas noches. Pensé en cuántas veces había ocurrido aquello, en cuántas tardes había estado yo trabajando mientras ellos se encontraban en mi casa, en mi cama, riéndose quizá de mi ingenuidad. Cuando regresé al adosado, eran casi las 6 de la tarde. Carmen estaba en la cocina preparando la merienda de los niños. Me miró con expresión tranquila, casi aburrida, como si aquel fuera un día cualquiera. «Volviste temprano», dijo sin demasiado interés. Yo asentí, incapaz de articular palabra. Pablo y Sofía entraron corriendo desde el jardín, hablando al mismo tiempo sobre algo que había pasado en el recreo. Los abracé con una intensidad que los sorprendió, hundiendo el rostro en sus cabellos, aspirando ese olor a champú infantil y tierra mojada que era lo único puro que me quedaba. Carmen observó la escena con una leve sonrisa, sin sospechar nada. Esa noche cenamos juntos como siempre. Ella habló de una oferta en el supermercado, de la reunión de padres del viernes, de la necesidad de cambiar las cortinas del salón. Yo asentía, respondía con monosílabos, fingía normalidad mientras por dentro todo ardía. Los 2 días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mantenía la rutina con precisión mecánica, despertarme, ducharme, desayunar, ir al trabajo, regresar, cenar, acostar a los niños, meterme en la cama junto a una mujer que ya no conocía. Carmen no notaba nada. O quizá no quería notar. Se movía por la casa con la misma desenvoltura de siempre, me besaba la mejilla al despedirse, preguntaba por mis proyectos en la oficina. Yo respondía con frases breves, evitando su mirada, sintiendo como la rabia y el dolor se entrelazaban en mi pecho formando un nudo que me costaba respirar. Pensé en confrontarla 1000 veces. Ensayé mentalmente las palabras, los reproches, las preguntas. Pero algo me detenía. Una voz en mi cabeza me decía que esperara, que no actuara por impulso, que necesitaba entender la magnitud de aquello antes de tomar cualquier decisión. El jueves por la noche, mientras Carmen leía en el sofá y los niños dormían arriba, sonó el timbre. Eran casi las 10 y no esperábamos a nadie. Abrí la puerta y encontré a Isabel en el umbral. Estaba pálida, demacrada, con unas ojeras profundas que le envejecían el rostro. Sostenía contra el pecho una carpeta de cartón abultada. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. «Javier, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa pero firme. «Sé que tú también lo sabes». Dejé entrar a Isabel sintiendo como el mundo se detenía a nuestro alrededor. Carmen levantó la vista desde el sofá con expresión curiosa pero sin alarma, como si la visita de nuestra vecina a esa hora fuera algo perfectamente normal. «Isabel necesita hablar conmigo sobre un tema del vecindario», improvisé rápidamente, guiando a nuestra invitada hacia la cocina. Carmen asintió distraídamente y volvió a su libro. Cerré la puerta corredera que separaba ambos espacios y señalé una de las sillas. Isabel se sentó despacio,
colocando la carpeta sobre la mesa con manos temblorosas. Yo permanecí de pie, apoyado contra la encimera, esperando. Durante un momento que se hizo eterno, ninguno de los dos habló. Isabel miraba fijamente sus propias manos, como si buscara en ellas el valor para comenzar. Cuando finalmente alzó el rostro, vi en sus ojos un dolor tan profundo que me resultó imposible no reconocerlo como el espejo del mío propio. Los vi la semana pasada, susurró. Salí del colegio más temprano porque una profesora se había puesto enferma. Cuando llegué a casa, el coche de Marcos estaba en el garaje, pero él no estaba dentro. Algo no cuadraba. Caminé por la calle y vi su silueta en vuestra ventana del dormitorio. Esa fue la primera vez. Desde entonces no he podido dormir. Me senté frente a ella, sintiendo como mis piernas flaqueaban. Yo los descubrí el martes, confesé con voz áspera. Volví temprano del trabajo. Estaban en mi cama. Isabel cerró los ojos con fuerza, como si mis palabras le causaran dolor físico. Pensé que estaba volviéndome loca, continuó. Durante meses he tenido sospechas, pero cada vez que intentaba hablar con Marcos, él me hacía sentir paranoica, exagerada. Decía que trabajaba demasiado, que el estrés me estaba jugando malas pasadas. Casi llegué a creerle. Abrió la carpeta con movimientos mecánicos y comenzó a sacar documentos, hojas impresas, extractos bancarios, fotografías borrosas tomadas desde la distancia. Contraté a un detective hace 3 semanas. No podía seguir viviendo con esa duda comiéndome por dentro. Observé el material esparcido sobre la mesa con creciente horror. Había capturas de pantalla de conversaciones entre Carmen y Marcos en una aplicación de mensajería encriptada que yo desconocía. Fotos de ellos entrando juntos en un hotel de las afueras, fechadas en días en que Carmen me había dicho que iba a casa de su madre. Extractos de cuenta que mostraban transferencias inexplicables. Pero lo peor, lo verdaderamente devastador, eran los mensajes impresos donde ambos planeaban con frialdad escalofriante no solo continuar con su aventura, sino destruir nuestras vidas para construir la suya propia. Mira la fecha de este mensaje, señaló Isabel con dedo tembloroso. Era del 12 de octubre, apenas 5 días atrás. Carmen había escrito, ya tengo el dinero. Usé su firma en los documentos del banco. Nunca se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Es tan predecible que casi da pena. La respuesta de Marcos era aún peor, mi mujer heredó 80.000 de sus padres el año pasado. He ido sacando poco a poco para que no sospeche. Para cuando se dé cuenta, estaremos en Lisboa con suficiente para empezar de cero. Son tan confiados que resulta casi insultante. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué dinero?, logré articular. Isabel sacó otro documento, una solicitud de préstamo por 60.000 euros a mi nombre, con mi supuesta firma al pie, utilizando nuestra casa como aval. La fecha de aprobación era de hacía 3 semanas. El detective tiene contactos en entidades financieras, explicó Isabel. Cuando empezó a investigar los movimientos bancarios de Marcos, encontró esto. Tu esposa falsificó tu firma, Javier. Esto no es solo una aventura. Es un fraude planificado. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero. Afuera, la noche era cerrada y silenciosa. En algún lugar del piso superior, mis hijos dormían ajenos a la catástrofe que se cernía sobre sus vidas. ¿Cuánto sacó él de vuestra cuenta?, pregunté sin volverme. Casi todo, respondió Isabel con voz rota. 82.000 euros. Era la herencia de mis padres. Iba a usar ese dinero para que los niños pudieran estudiar en la universidad. Marcos decía que lo había invertido en fondos de pensiones, que estaba todo seguro. Mentía. Lo fue transfiriendo a cuentas en el extranjero, poco a poco, para no levantar sospechas. Regresé a la mesa y volví a estudiar los documentos. Había un itinerario impreso, 2 billetes de avión a Lisboa para el miércoles siguiente. Los nombres eran los de Carmen y Marcos. Había también una conversación donde comentaban con sorna cómo habían elegido esa fecha porque yo estaría en Barcelona por trabajo y Isabel visitaría a su hermana en Sevilla.
Todo estaba calculado con precisión quirúrgica. Nos iban a dejar sin nada, murmuré. Con deudas fraudulentas, casas hipotecadas, niños que mantener. Iban a arruinarnos y desaparecer como si nunca hubiéramos existido. Isabel asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El detective me dijo que esto es delito grave. Falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude bancario. Podría llevarlos a prisión. Nos miramos en silencio, dos desconocidos unidos por la traición de las personas en las que más habíamos confiado. ¿Qué quieres hacer?, pregunté finalmente. Isabel respiró hondo, y en sus ojos vi aparecer algo que no había visto antes, determinación. Quiero que paguen. No solo por romper nuestros matrimonios. Eso casi sería perdonable comparado con lo otro. Quiero que paguen por el robo, por las mentiras, por planear dejarnos en la ruina mientras se reían de nosotros. Tengo un amigo que es abogado especializado en delitos económicos. Ha visto parte de esto y dice que tenemos un caso sólido. Pero necesito tu ayuda, Javier. Necesito que reúnas toda la documentación que puedas sobre ese préstamo fraudulento. Necesito que actúes como si nada supieras hasta que estemos listos. Guardé silencio durante largo rato, procesando lo que me pedía. Era consciente de que Carmen seguía en el salón, a apenas unos metros de distancia, sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Pensé en mis hijos durmiendo arriba, en cómo aquello los afectaría, en las preguntas que inevitablemente llegarían. Pensé en los años invertidos en un matrimonio que ahora descubría había sido una farsa. Pero sobre todo pensé en esos mensajes, en esa risa cruel, en la forma en que habían planeado destrozarnos sin el más mínimo remordimiento. Lo haré, dije finalmente. Pero tiene que ser perfecto. No podemos permitirnos ningún error. Isabel extendió la mano por encima de la mesa y yo la estreché. Su palma estaba fría pero su apretón era firme. Mi amigo puede reunirse con nosotros mañana por la tarde, dijo. Trae toda la documentación que encuentres. Extractos bancarios, escrituras de la casa, cualquier papel que Carmen haya manejado últimamente. Revisaremos cada detalle. Asentí, sintiendo como una extraña calma comenzaba a reemplazar el caos en mi interior. Ya no estaba solo en esto. Ya no era solo víctima pasiva de una traición. Ahora tenía un propósito, un plan, una forma de recuperar algo de control sobre mi propia vida. Acompañé a Isabel hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con expresión grave. Esto va a doler, Javier. Vas a tener que seguir fingiendo durante unos días más. Vas a tener que mirarla a los ojos y actuar como si nada supieras. ¿Podrás hacerlo? La miré fijamente, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que aún podía perder. Sí, respondí. Si eso significa que finalmente paguen por lo que han hecho, puedo hacerlo. Esa noche me acosté junto a Carmen con el corazón hecho piedra. Ella se acurrucó contra mí como hacía siempre, murmurando algo sobre lo cansada que estaba. Yo permanecí rígido, mirando el techo en la oscuridad, contando las horas que faltaban para que comenzara la siguiente fase de aquella pesadilla. Ya no sentía dolor. Ya no sentía rabia. Solo sentía una determinación fría y absoluta de asegurarme de que la justicia, de una forma o de otra, finalmente llegara. El viernes por la tarde me reuní con Isabel y su amigo abogado en una cafetería discreta del centro de Madrid, lejos de nuestro barrio y de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos. El hombre se llamaba Ricardo, tenía alrededor de 50 años y el aspecto sereno de quien ha visto demasiadas tragedias humanas como para sorprenderse ya por nada. Extendió todos los documentos sobre la mesa del reservado que habíamos solicitado y los estudió en silencio durante casi media hora mientras Isabel y yo esperábamos con creciente ansiedad. Finalmente, Ricardo se quitó las gafas y nos miró con expresión grave. Esto es muy serio, comenzó. No estamos hablando de una simple infidelidad matrimonial, que en sí misma no constituye delito. Estamos ante varios delitos tipificados en el Código Penal. En primer lugar, tenemos falsificación de documento privado por la firma de Javier en la solicitud de préstamo.
En segundo lugar, apropiación indebida en el caso de los 82.000 euros de Isabel. Y en tercer lugar, estafa agravada por el uso de documentación falsa para obtener dinero de una entidad bancaria. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus palabras calara en nosotros. Si presentamos denuncia y el caso prospera, ambos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 3 y 6 años. Isabel se llevó una mano temblorosa a la boca. Yo sentí algo parecido al vértigo, esa sensación de estar al borde de un precipicio sin saber exactamente qué había al otro lado. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté. Ricardo sacó una libreta y comenzó a enumerar. Primero, necesitamos una pericial caligráfica que demuestre que la firma en el documento del préstamo no es auténtica. Conozco a varios expertos que pueden hacerlo. Segundo, necesitamos el informe completo del detective con todas las pruebas fotográficas y documentales. Tercero, necesitamos los extractos bancarios originales que muestren las transferencias fraudulentas. Y cuarto, necesitamos testigos o evidencias de que ellos planeaban abandonar el país. Durante las siguientes 72 horas, Isabel y yo nos convertimos en investigadores clandestinos de nuestras propias vidas. Yo accedí sin que Carmen lo supiera al ordenador familiar que ella usaba ocasionalmente y encontré la carpeta oculta donde guardaba copias de los documentos del préstamo, incluyendo borradores previos donde había practicado mi firma. Descargué todo en un dispositivo externo y lo entregué a Ricardo. Isabel, por su parte, había conseguido que el banco le facilitara un historial completo de los movimientos en su cuenta conjunta con Marcos, destacando cada transferencia sospechosa de los últimos 8 meses. El detective que Isabel había contratado nos proporcionó algo aún más valioso: grabaciones. Resulta que había instalado micrófonos en el coche de Marcos durante una de sus vigilancias, y en esas grabaciones ambos hablaban con total libertad sobre sus planes. Escucharlas fue una experiencia atroz. Carmen reía, una risa que yo conocía bien, mientras describía lo fácil que había sido engañarme. Es como robar caramelos a un niño, decía. Javier trabaja tanto que apenas está en casa. Podría traer aquí a un circo entero y no se daría cuenta. La voz de Marcos respondía con ese tono jovial que siempre usaba en las barbacoas de verano. Isabel es igual. Tan sumisa, tan confiada. Nunca cuestionó nada de lo que le dije sobre las inversiones. Cuando descubra que el dinero desapareció, nosotros estaremos tomando el sol en una playa portuguesa. Ricardo nos hizo escuchar las grabaciones 3 veces, tomando notas meticulosas. Esto es oro puro, dijo con satisfacción profesional. Confiesan los delitos, demuestran premeditación y además revelan un desprecio absoluto por las víctimas. Cualquier juez que escuche esto se pondrá de vuestro lado. Firmamos la documentación necesaria para presentar una denuncia formal conjunta. Ricardo nos explicó que, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, solicitaría medidas cautelares inmediatas, órdenes de arresto preventivo y congelación de las cuentas bancarias de ambos. ¿Cuándo ocurrirá?, preguntó Isabel. Si todo va según lo previsto, el lunes por la mañana. Eso nos da el fin de semana para prepararnos. A partir del momento en que la policía ejecute las órdenes, vuestras vidas cambiarán para siempre. No hay vuelta atrás. El fin de semana fue el más largo y extraño de mi existencia. Carmen se comportaba con normalidad desconcertante, incluso con especial amabilidad. El sábado preparó mi plato favorito para cenar, el domingo sugirió que fuéramos todos al parque con los niños. Yo acepté todo como un autómata, moviendo las piezas de mi vida cotidiana mientras por dentro contaba las horas que faltaban para que aquella farsa terminara. Observaba a Carmen jugar con Pablo y Sofía, riendo cuando ellos reían, aplaudiendo cuando marcaban goles imaginarios, y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera ser tan buena actriz. O quizá no era una actuación. Quizá ella realmente amaba a nuestros hijos. Quizá en su mente retorcida había encontrado la forma de compartimentar su vida, la madre amorosa en un cajón, la esposa traidora en otro, sin que ambas identidades entraran nunca en conflicto. El domingo por la noche, después de acostar a los niños, Carmen se sentó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro. «Estás muy callado últimamente», comentó. «¿Va todo bien en el trabajo?»
Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que hacer un esfuerzo consciente para no apartarla. Solo cansancio, mentí. Este proyecto de Barcelona me tiene preocupado. Ella asintió comprensiva, entrelazando sus dedos con los míos. Pronto todo mejorará, dijo con voz suave. Ya verás. No sabía lo terriblemente cierto que resultaría esa frase, aunque no de la manera que ella imaginaba. El lunes amaneció con cielo despejado y temperatura agradable, uno de esos días de finales de octubre en Madrid que parecen una despedida amable del verano. Me levanté temprano, me duché, me vestí para ir al trabajo como cualquier otro día. Carmen seguía durmiendo cuando bajé a la cocina a preparar café. Antes de salir, subí a despedirme de los niños, que comenzaban a despertarse con sus rutinas habituales. Los abracé un poco más fuerte de lo normal, aspirando el olor de sus cabellos, grabando en mi memoria ese último momento de inocencia antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Ricardo me había indicado que no fuera a la oficina, sino que esperara su llamada en un café cercano a la comisaría de policía. Isabel y yo nos encontramos allí a las 9 de la mañana, ambos pálidos y tensos, incapaces de probar siquiera el desayuno que habíamos pedido por cortesía. A las 10 menos cuarto sonó el teléfono de Isabel. Era Ricardo. Las órdenes de arresto están firmadas. Los equipos salen en 10 minutos. Preparaos. Nos miramos en silencio, conscientes de que no había vuelta atrás, de que lo que estaba a punto de ocurrir nos afectaría durante el resto de nuestras vidas. A las 10:05 recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un agente de policía. Señor Javier Ortega, preguntó con tono profesional. Necesitamos que regrese a su domicilio de inmediato. Hemos procedido al arresto de su esposa Carmen Rodríguez por delitos de falsificación de documentos y apropiación indebida. Es importante que esté presente para firmar la documentación pertinente y para hacerse cargo de sus hijos menores. Colgué con manos temblorosas. Isabel recibió una llamada similar segundos después. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme cuando respondió, voy para allá. Conduje de regreso a casa sintiendo que atravesaba un túnel sin fin. Cuando llegué a mi calle, había un coche patrulla aparcado frente a mi puerta y otro frente a la casa de Marcos. Los vecinos se habían asomado a las ventanas, curiosos y alarmados. Aparqué con torpeza y salí del vehículo. En ese momento, 2 agentes salían de mi casa escoltando a Carmen. Llevaba las manos esposadas a la espalda y el rostro desencajado por la incredulidad y el pánico. Cuando me vio, gritó mi nombre. Javier. Javier, por favor, esto es un error. Diles que es un error. Me detuve a medio camino, observándola con una calma que me sorprendió a mí mismo. Carmen forcejeaba inútilmente contra el agarre firme de los policías mientras me miraba con ojos desorbitados. Su voz había perdido toda compostura, todo rastro de la mujer serena y controlada que yo conocía. Javier, haz algo. No puedes permitir que me lleven así. ¿Piensa en los niños? Los niños. Como si ella hubiera pensado en ellos cuando falsificaba mi firma para robar 60.000 euros. Como si hubiera considerado su futuro cuando planeaba abandonarlos para fugarse con nuestro vecino. Me acerqué despacio, sintiendo las miradas de todos los presentes clavadas en mi espalda. Uno de los agentes me reconoció de las fotos que constaban en la denuncia. ¿Es usted el señor Ortega?, preguntó con respeto profesional. Asentí. Necesitamos que nos acompañe dentro para firmar algunos documentos. Entré en mi propia casa escoltado por la policía mientras Carmen seguía gritando afuera. En el salón, 2 agentes más revisaban documentación. Una mujer de mediana edad con uniforme y expresión seria se me acercó. Señor Ortega, soy la inspectora Ramírez. Hemos ejecutado la orden de arresto contra su esposa por los delitos que constan en la denuncia presentada el viernes pasado. También hemos procedido al arresto de Marcos Fernández en su domicilio. Ambos quedarán en prisión preventiva hasta la celebración de la vista judicial, que se fijará en los próximos días. Necesito que identifique algunos objetos que hemos incautado como prueba. Me condujo hasta la mesa del comedor,
donde habían dispuesto ordenadamente una serie de documentos, la solicitud fraudulenta del préstamo, extractos bancarios, incluso el teléfono móvil de Carmen que habían requisado. ¿Reconoce este documento como aquel en el que aparece su supuesta firma?, preguntó la inspectora señalando el préstamo. Lo examiné sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Ahí estaba mi nombre, mi número de identificación, una firma que se parecía a la mía pero que yo nunca había estampado. Sí, respondí con voz ronca. Yo nunca firmé esto. Ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. La inspectora asintió, tomando notas. El perito calígrafo ha confirmado que la firma es falsificada. También hemos encontrado en el ordenador de su esposa múltiples borradores donde practicaba su caligrafía. Es evidencia concluyente. Firmé los documentos que me solicitaron mientras escuchaba el llanto histérico de Carmen amortiguado por las paredes. Cuando salí de nuevo a la calle, el coche patrulla que transportaba a Carmen ya se había marchado. Solo quedaban algunos vecinos en sus jardines, mirando con mezcla de horror y morbosa fascinación. Al otro lado de la calle, frente a la casa del 47, Isabel observaba cómo metían a Marcos en otro vehículo policial. Nuestras miradas se cruzaron por encima de los setos y los coches aparcados. En sus ojos vi el mismo dolor, la misma sensación de victoria amarga que yo sentía. Habíamos ganado, pero la victoria tenía sabor a ceniza. Los siguientes días fueron un torbellino burocrático y emocional. Tuve que contratar a una abogada para representarme en el proceso, una mujer eficiente y algo fría llamada Marta que me explicó cada paso con paciencia profesional. Carmen y Marcos fueron puestos a disposición judicial en una vista rápida donde el juez, tras escuchar las pruebas presentadas por la fiscalía, confirmó la prisión provisional para ambos. Ricardo me llamó esa tarde para informarme. No había forma de que los dejaran libres, explicó. Las pruebas son abrumadoras y existe riesgo evidente de fuga. El juez ha sido muy claro, esto va a juicio y las perspectivas para ellos son pésimas. Pero lo más difícil fue explicárselo a Pablo y Sofía. Los había dejado esa mañana con mis padres, que habían venido desde Zaragoza en cuanto se enteraron de lo ocurrido. Cuando los recogí esa noche, ambos me bombardearon con preguntas. ¿Dónde está mamá?, preguntó Sofía con esos ojos enormes llenos de confusión. ¿Por qué se la llevó la policía?, añadió Pablo con voz temblorosa. Me senté con ellos en el sofá y busqué las palabras más honestas que pude encontrar sin destrozar su inocencia. Mamá hizo algo que no estaba bien, comencé despacio. Tomó dinero que no era suyo y mintió sobre ello. Cuando alguien hace eso, aunque sea un adulto, tiene que responder ante la justicia. La policía se la llevó porque tiene que explicar lo que hizo ante un juez. Sofía comenzó a llorar. Pablo apretó los puños, tratando de ser valiente. «Va a volver», susurró. «No lo sé», respondí con total sinceridad. «Pero pase lo que pase, yo estaré aquí con vosotros. Siempre». Las semanas que siguieron fueron una sucesión de llamadas telefónicas, reuniones con abogados y visitas al juzgado. Carmen intentó contactarme desde prisión innumerables veces, pero mi abogada me aconsejó no responder. Cualquier cosa que digas puede ser usada de alguna forma, me advirtió. Deja que sea el juicio quien establezca la verdad. Marcos, por su parte, intentó llegar a un acuerdo con Isabel, ofreciendo devolver el dinero robado a cambio de retirar los cargos. Pero Ricardo fue implacable, esto ya no es un asunto civil. Es penal. Aunque quisieras retirar la denuncia, la fiscalía seguiría adelante. Han cometido delitos graves y van a pagar por ellos. Recibí una única carta de Carmen durante esos meses de espera. La abogada me la entregó en su despacho con expresión neutral. La leí de pie junto a la ventana mientras Marta fingía revisar otros documentos para darme privacidad. La letra de Carmen temblaba en el papel. Decía que lo sentía, que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que Marcos la había manipulado y convencido de hacer cosas que ella nunca habría hecho sola. Decía que me amaba, que amaba a nuestros hijos, que daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo. Al final, me pedía perdón y suplicaba que pensara en la familia que habíamos construido juntos.
Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. No respondí. No había respuesta posible para 12 años de vida compartida que terminaban en una celda y una hoja de papel llena de excusas. Isabel y yo nos apoyamos mutuamente durante aquel periodo. No éramos amigos, no exactamente, pero compartíamos un vínculo extraño forjado en el dolor y la traición. Nos veíamos ocasionalmente para coordinar aspectos legales, siempre en lugares neutros, siempre con la cortesía distante de dos náufragos que se habían aferrado al mismo salvavidas pero que sabían que algún día cada uno seguiría su propio rumbo. Ella me contó que sus hijos, dos adolescentes, habían tomado muy mal la situación. El mayor había dejado de hablar con Marcos por completo. El pequeño tenía pesadillas. A veces me pregunto si hice bien, me confesó una tarde mientras tomábamos café en el mismo lugar donde nos habíamos reunido con Ricardo. Si no hubiera sido mejor tragar el dolor, perdonar, mantener la fachada por el bien de los niños. La miré fijamente. Ellos no solo fueron infieles, Isabel. Nos robaron. Planearon destruirnos. Si no hubiéramos actuado, ahora estaríamos en la ruina, tratando de pagar deudas fraudulentas mientras ellos tomaban cócteles en Lisboa riéndose de nuestra ingenuidad. Hiciste lo correcto. Hicimos lo correcto. El juicio se celebró 8 meses después del arresto, en una sala del juzgado de lo penal de Madrid. Era una mañana fría de junio, con ese cielo plomizo que presagia tormenta. Isabel y yo llegamos temprano, acompañados de nuestros respectivos abogados. Carmen y Marcos fueron traídos desde prisión, ambos demacrados y con el aspecto derrotado de quien ha pasado meses en un lugar donde el tiempo se arrastra sin sentido. Evité mirar a Carmen directamente, pero podía sentir su presencia a pocos metros de distancia, podía escuchar su respiración agitada, sus murmullos ansiosos a su abogado de oficio. El fiscal fue metódico y letal. Presentó cada prueba con precisión quirúrgica, las grabaciones donde ambos confesaban sus planes, los documentos falsificados, los extractos bancarios, el informe pericial sobre la firma. Carmen intentó defenderse alegando que había sido coaccionada por Marcos, que él la había manipulado emocionalmente. Marcos, a su vez, trató de culparla a ella, diciendo que había sido idea suya desde el principio. El juez los observaba con expresión impasible mientras ambos se hundían cada vez más en su propia inconsistencia. Cuando me llamaron a testificar, subí al estrado con las manos temblando. Carmen me miraba fijamente, con los ojos enrojecidos, moviéndose los labios en un ruego silencioso. Conté mi versión de los hechos con voz firme, sin dramatismos, dejando que la verdad hablara por sí misma. Cuando terminé y bajé del estrado, Carmen sollozaba en silencio mientras su abogado le susurraba algo al oído. El juez se retiró a deliberar durante poco más de 2 horas. Fueron 120 minutos interminables en los que Isabel y yo permanecimos sentados en un banco del pasillo, sin hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo no sentía triunfo ni satisfacción. Solo un cansancio profundo, la sensación de haber atravesado un túnel oscuro durante meses y estar finalmente viendo la luz al otro extremo, aunque esa luz fuera tenue y doliera mirarla directamente. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala, el juez ya estaba en su sitio, con una carpeta gruesa frente a él y expresión grave. La sentencia fue leída con la solemnidad que el momento requería. El magistrado comenzó resumiendo los hechos probados, la relación extramatrimonial mantenida durante aproximadamente 1 año, la planificación consciente del fraude, la falsificación de documentos, el robo mediante transferencias fraudulentas, la intención de fuga al extranjero. Luego pasó a analizar cada delito. Por falsificación de documento privado, Carmen fue condenada a 2 años de prisión. Por estafa agravada mediante el uso de documento falso, otros 2 años. Marcos recibió una condena de 3 años por apropiación indebida de los fondos de Isabel, más otro año por complicidad en la falsificación. Ambos fueron condenados además a devolver íntegramente el dinero robado, más intereses legales, más una indemnización adicional de 20.000 euros a cada uno de nosotros por daños morales. Carmen se derrumbó al escuchar la sentencia. Su abogado tuvo que sostenerla mientras ella sollozaba de forma incontrolable. Marcos permaneció inmóvil, con el rostro cenizo, como si no pudiera procesar la realidad de lo que acababa de ocurrir. El juez concluyó con unas palabras que se me quedaron grabadas:
la confianza es el fundamento de cualquier relación, sea matrimonial o de cualquier otra índole. Ustedes no solo traicionaron esa confianza en el ámbito personal, sino que lo hicieron de la manera más vil, mediante el robo planificado, la mentira sistemática y el desprecio absoluto por el bienestar de sus propias familias. Esta sala no puede ni debe mostrar clemencia ante semejante conducta. La justicia exige que paguen no solo con su libertad, sino con el peso de saber que destruyeron conscientemente las vidas de quienes más confiaban en ustedes. Salimos del juzgado bajo un cielo que finalmente había descargado la tormenta prometida. La lluvia caía con fuerza, lavando las calles, arrastrando todo a su paso. Isabel y yo nos quedamos bajo el alero de la entrada mientras nuestros abogados nos ponían al día sobre los siguientes pasos burocráticos. Habría un proceso para recuperar el dinero, probablemente largo y complicado. Las condenas eran firmes salvo recurso, que los abogados de Carmen y Marcos ya habían anunciado aunque con pocas esperanzas de éxito. Los niños tendrían que ser informados de forma apropiada, con ayuda de psicólogos especializados en trauma infantil. La vida, en resumen, seguiría adelante, pero nunca volvería a ser la misma. Ricardo se despidió de nosotros con un apretón de manos firme. Sé que esto no os devuelve lo que perdisteis, dijo. Pero al menos hay justicia. Y hay verdad. Y eso vale más de lo que pensáis. Isabel y yo nos quedamos solos bajo la lluvia, observando cómo la gente pasaba con paraguas, ajenos a nuestro drama personal. ¿Qué harás ahora?, le pregunté. Ella suspiró profundamente, como si llevara meses conteniendo la respiración. Irme de Madrid, respondió. Acepté un trabajo en Barcelona. Empiezo en septiembre. Los niños necesitan un nuevo comienzo, lejos de este barrio, de esta casa, de los recuerdos. Asentí. Lo entendía perfectamente. Yo me quedaré, dije. No voy a dejar que me echen de mi propia vida. Los niños están en un buen colegio, mis padres están cerca. Haremos que funcione. Nos miramos por última vez con comprensión mutua. Gracias, Javier, susurró. Por tener el valor de hacer lo correcto. No respondí. Solo la vi alejarse bajo la lluvia, una figura menuda y resiliente caminando hacia su futuro incierto. Los meses siguientes fueron de adaptación dolorosa pero necesaria. Pablo y Sofía pasaron por terapia infantil que los ayudó a procesar la ausencia de su madre y la razón de esa ausencia. Yo tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo, a trenzar coletas, a ayudar con deberes de matemáticas, a responder preguntas imposibles sobre por qué la gente a veces hace daño a quienes ama. Mis padres fueron un apoyo fundamental, quedándose con nosotros semanas enteras cuando el trabajo me exigía viajar. Poco a poco, la vida fue encontrando un nuevo ritmo, una nueva normalidad construida sobre los escombros de la anterior. Carmen me escribió desde prisión exactamente 17 cartas durante ese primer año. Las primeras estaban llenas de súplicas y justificaciones. Las del medio, de rabia y acusaciones. Las últimas, finalmente, parecían contener algo de genuino arrepentimiento. Leí cada una de ellas una sola vez y las guardé en una caja que metí en el fondo de un armario. No respondí a ninguna. No por crueldad, sino porque simplemente no tenía nada que decir. El Javier que había amado a Carmen, que había construido sueños con ella, que había confiado ciegamente en cada palabra que salía de su boca, ese Javier había muerto el día en que la vi con Marcos en nuestra cama. El hombre que quedó después era distinto, más cauteloso, más triste quizá, pero también más fuerte y más consciente de su propio valor. Hubo momentos duros. Noches en las que me despertaba a las 3 de la madrugada preguntándome si había hecho lo correcto, si no habría sido mejor tragar el orgullo y mantener la familia unida por el bien de los niños. Pero entonces recordaba esas grabaciones, esas risas crueles, ese desprecio absoluto, y sabía que no había habido otra opción. No se puede construir una vida sobre mentiras. No se puede enseñar a los hijos que el amor significa permitir que te destruyan. A veces el camino correcto es también el más doloroso, y hay que tener el valor de recorrerlo hasta el final. 3 años después del juicio,
recibí una notificación del juzgado informándome de que Carmen había cumplido 3/4 partes de su condena y solicitaba la libertad condicional. Su comportamiento en prisión había sido ejemplar, había participado en programas de rehabilitación, había encontrado trabajo en el taller de costura de la prisión. El juez le concedió la libertad condicional con ciertas restricciones, no podía acercarse a menos de 500 metros de mí ni de la casa, y cualquier contacto con los niños debía ser supervisado y aprobado previamente por un juez de familia. Carmen aceptó todas las condiciones. Su abogada me contactó para preguntar si yo estaría dispuesto a facilitar visitas supervisadas con Pablo y Sofía. Hablé largo rato con los niños antes de tomar una decisión. Pablo, que ya tenía 13 años, fue tajante: no quiero verla. No todavía. Quizá algún día, pero no ahora. Sofía, más pequeña y más compasiva, vaciló. Es nuestra madre, dijo con voz temblorosa. Aunque haya hecho cosas malas, sigue siendo nuestra madre. La abracé fuerte, admirando su capacidad de perdón que yo no tenía. Tú decides, cariño, le dije. Si quieres verla, lo organizaremos. Y si no quieres, también está bien. No hay respuesta correcta o incorrecta. Al final, Sofía decidió que quería intentarlo. Pablo respetó su decisión pero se mantuvo firme en la suya. La primera visita supervisada tuvo lugar en un centro especializado con presencia de una psicóloga. Yo acompañé a Sofía hasta la puerta pero no entré. Vi a Carmen a través del cristal, demacrada, envejecida, con el pelo corto y canas que no estaban antes. Cuando vio a su hija, se echó a llorar. Sofía corrió hacia ella y se abrazaron durante largo rato. Yo me retiré a la sala de espera, incapaz de presenciar aquella escena. Una hora después, Sofía salió con los ojos enrojecidos pero con una expresión serena. Me pidió perdón, me contó en el coche de vuelta a casa. Lloró mucho. Dijo que se arrepiente cada día de lo que hizo. No dije nada. Solo acaricié su cabello y dejé que procesara sus propias emociones a su propio ritmo. Hoy, 5 años después de aquella terrible mañana de octubre, mi vida es distinta pero completa a su manera. Pablo está en el instituto, estudiando para selectividad, soñando con ser arquitecto como su abuelo quiso ser pero nunca pudo. Sofía sigue viendo a Carmen una vez al mes en visitas supervisadas, manteniendo una relación cautelosa pero cordial. Yo he aprendido a vivir solo, a encontrar satisfacción en el trabajo, en criar a mis hijos, en las pequeñas victorias cotidianas. No he vuelto a tener una relación seria. La confianza, una vez rota de forma tan absoluta, tarda en reconstruirse. Quizá algún día. O quizá no y está bien así. A veces, cuando todo está en silencio y los niños duermen, me permito pensar en todo lo que pasó. No con rabia ya, ni siquiera con dolor. Solo con una especie de asombro triste ante la capacidad del ser humano para autodestruirse, para elegir el camino fácil y cruel en lugar del difícil y honesto. Carmen tuvo todo lo que se puede desear: una familia, un hogar, alguien que trabajaba hasta el agotamiento por darle seguridad. Y lo cambió por una fantasía construida sobre mentiras y dinero robado. Marcos tuvo lo mismo con Isabel. Y ambos lo destrozaron por pura codicia y egoísmo. Pero también pienso en las lecciones que todo aquello me dejó. Aprendí que la verdad, aunque duela, es siempre preferible a la mentira cómoda. Aprendí que la justicia existe, aunque sea lenta e imperfecta. Aprendí que el amor verdadero hacia los hijos a veces significa tomar decisiones que los lastiman en el corto plazo para protegerlos en el largo. Y aprendí que la integridad personal, esa capacidad de mirar al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada, vale más que cualquier comodidad o conveniencia. No soy un héroe. No hice nada extraordinario. Simplemente me negué a ser cómplice de mi propia destrucción. Me negué a mirar hacia otro lado mientras me robaban no solo el dinero, sino la dignidad, el futuro de mis hijos, la posibilidad de construir una vida honesta sobre cimientos sólidos. Y cuando tuve la oportunidad de buscar venganza personal, elegí en cambio el camino de la ley, dejando que fuera el sistema judicial quien determinara las consecuencias. No porque sea especialmente noble, sino porque entendí que la venganza envenena al vengador tanto como al culpable.
Las cartas de Carmen siguen llegando ocasionalmente. Ya no las guardo. Las leo una vez, reconociendo en ellas a una mujer rota que finalmente ha comprendido la magnitud de lo que destruyó, y luego las tiro. No por crueldad, sino porque mi vida ya no tiene espacio para ese pasado. He construido algo nuevo, algo imperfecto pero genuino, y no voy a permitir que los fantasmas de lo que fue lo contaminen. Isabel se casó de nuevo hace un año. Me envió una foto de la boda, ella radiante, con un vestido sencillo, junto a un hombre de aspecto amable que la mira como si fuera lo más valioso del mundo. Me alegré sinceramente por ella. Se merecía esa segunda oportunidad. Todos nos la merecemos, supongo, aunque algunos la aprovechamos y otros la desperdician. Marcos cumplió su condena completa. Sin libertad condicional, sin redención aparente. Según supe por conocidos comunes, vive ahora en otra ciudad, trabajando en empleos precarios, completamente alejado de sus hijos que cortaron todo contacto. Su historia es una advertencia sobre cómo las decisiones equivocadas, tomadas desde el egoísmo y la codicia, pueden destruir no solo el presente sino también cualquier futuro posible. En cuanto a mí, sigo adelante. Algunos días son más fáciles que otros. Hay mañanas en las que me despierto sintiendo el peso del pasado como una losa sobre el pecho. Pero hay también tardes en las que Pablo me enseña orgulloso un dibujo arquitectónico que ha hecho, o Sofía me abraza sin razón aparente, y siento que todo, absolutamente todo, valió la pena. Porque al final, lo único que importa de verdad es poder mirarse al espejo y reconocerse. Poder decirles a tus hijos con honestidad que cuando la vida te puso ante una elección imposible, elegiste la verdad aunque doliera. Elegiste la justicia aunque fuera dolorosa. Elegiste protegerlos aunque eso significara romper definitivamente con el pasado. Los años que siguieron al juicio me enseñaron que la reconstrucción de una vida no es un proceso lineal, sino un camino tortuoso lleno de avances y retrocesos inesperados. Hubo momentos en los que creía haber superado todo, en los que me sentía fuerte y capaz de mirar hacia adelante sin que el pasado me arrastrara hacia atrás. Y luego, sin previo aviso, algo tan simple como una canción en la radio o el olor de un perfume similar al que Carmen usaba me devolvía a aquel dormitorio, a aquel instante congelado en el tiempo donde todo se rompió. Aprendí a convivir con esos fantasmas, a reconocerlos cuando aparecían y a dejarlos pasar sin permitir que se instalaran permanentemente en mi presente. Pablo creció rápido durante esos años. Demasiado rápido, quizá. Pasó de ser un niño despreocupado que jugaba al fútbol en el jardín a convertirse en un adolescente serio, maduro más allá de sus años, con una mirada que a veces me recordaba dolorosamente a la mía. Desarrolló una coraza protectora que me preocupaba. Rara vez hablaba de Carmen, y cuando lo hacía, era con un tono neutro y desprovisto de emoción que resultaba más inquietante que cualquier arrebato de rabia. Su psicóloga me explicó que era su manera de procesar el abandono y la traición, congelando las emociones para no tener que enfrentarlas. Es común en niños que han vivido traumas familiares, me dijo durante una de nuestras sesiones conjuntas. Con tiempo y apoyo, aprenderá a descongelar esos sentimientos de forma saludable. Sofía, por el contrario, mantuvo su corazón abierto de una forma que me asombraba y me preocupaba a partes iguales. Sus visitas mensuales con Carmen se convirtieron en un ritual que ella esperaba con mezcla de ansiedad y esperanza. Regresaba de cada encuentro con expresiones cambiantes, a veces feliz por haber pasado tiempo con su madre, otras confundida por cosas que Carmen le había dicho, ocasionalmente triste por la distancia que existía entre ellas. Yo hacía lo posible por no influir en sus sentimientos, por permitirle formar su propia relación con su madre sin proyectar mi propio dolor sobre ella. No siempre lo conseguía. Había noches en las que Sofía me preguntaba por qué Carmen había hecho lo que hizo, y yo buscaba respuestas que no tenía, palabras que pudieran explicar lo inexplicable sin destruir por completo la imagen que una niña necesita tener de su madre. El barrio donde vivíamos cambió gradualmente. Algunas familias se mudaron, otras llegaron. La casa del número 47, donde habían vivido Marcos e Isabel, estuvo vacía durante más de un año antes de que finalmente apareciera un cartel de venta. Una pareja joven con un bebé se instaló allí eventualmente. Eran amables y discretos, y nunca les conté la historia de los inquilinos anteriores.
No había necesidad. El pasado estaba enterrado bajo capas de tiempo y silencio, y yo prefería que siguiera así. A veces, al cruzarme con el marido en la calle, sentía un impulso absurdo de advertirle, de decirle que cuidara su matrimonio, que valorara cada día de confianza porque podía romperse en un instante. Pero me contenía. Cada relación es un universo propio, y las lecciones de unos no siempre sirven para otros. Mi relación con el trabajo también cambió. Durante años había sido mi refugio, el lugar donde podía perderme en cálculos y proyectos y olvidar por unas horas el caos de mi vida personal. Pero después del juicio, empecé a cuestionar ese equilibrio. Recordaba las palabras de Carmen en aquellas grabaciones: Javier trabaja tanto que apenas está en casa. Podría traer aquí a un circo entero y no se daría cuenta. Y aunque reconocía la manipulación cruel detrás de esas palabras, también reconocía una verdad incómoda: mi ausencia había creado un vacío que facilitó la traición. No justificaba lo que ella había hecho, nada podría justificarlo, pero me obligó a replantear mis prioridades. Reduje mis horas, rechacé algunos proyectos que requerían viajes prolongados, aprendí a estar presente no solo físicamente sino emocionalmente para mis hijos. Hubo una época, aproximadamente 2 años después del juicio, en la que consideré seriamente mudarme. Vender la casa, empezar de cero en otra ciudad, alejarme de los recuerdos que impregnaban cada rincón de aquel adosado. Llegué a visitar pisos en Valencia y Sevilla, imaginando vidas alternativas lejos de Madrid. Pero cada vez que mencionaba la posibilidad a Pablo y Sofía, veía el pánico en sus ojos. Ya habían perdido demasiado, su madre, su estabilidad, su inocencia. No podía pedirles que abandonaran también su hogar, su colegio, sus amigos. Así que me quedé. Renové habitaciones, cambié muebles, pinté paredes, transformando poco a poco aquellos espacios hasta que dejaron de parecerse al escenario de mi peor pesadilla y se convirtieron simplemente en el lugar donde vivíamos. La recuperación del dinero fue un proceso largo y frustrante. Los abogados me habían advertido que sería complicado, pero la realidad superó mis expectativas más pesimistas. Carmen no tenía bienes propios de los que embargar. El dinero del préstamo fraudulento había sido transferido a cuentas que luego fueron vaciadas o bloqueadas. Marcos había gastado gran parte de los 82.000 euros de Isabel en inversiones especulativas que resultaron ser estafas piramidales. El juez ordenó embargar sus escasos ingresos futuros, pero las cantidades que llegaban mensualmente eran ridículas comparadas con lo robado. Mi abogada me explicó con pragmatismo profesional: puedes pasarte años persiguiéndolos judicialmente por cada euro, o puedes aceptar que parte de ese dinero simplemente se perdió y concentrarte en reconstruir tu vida. Elegí lo segundo. No por generosidad, sino por salud mental. Ya había invertido demasiada energía emocional en aquel desastre. No iba a permitir que me consumiera lo que quedaba. Isabel me llamó una tarde de primavera, casi 4 años después del juicio. Su voz sonaba diferente por teléfono, más ligera, liberada de aquel peso que ambos habíamos cargado durante tanto tiempo. Me contó sobre su nueva vida en Barcelona, sobre el negocio de consultoría educativa que había montado y que empezaba a prosperar. Me habló de Andrés, el hombre que había conocido en un curso de formación y con quien había comenzado una relación seria. No pensé que volvería a confiar en nadie, me confesó. Pero él es diferente. Es paciente, transparente, me hace sentir segura. Me alegré genuinamente por ella. Si alguien merecía una segunda oportunidad en el amor, era Isabel, que había sido tan víctima como yo de aquella traición calculada. ¿Y tú, Javier?, me preguntó con curiosidad amable. ¿Has conocido a alguien? La pregunta me pilló desprevenido. La verdad era que había tenido algunas citas esporádicas durante esos años, encuentros organizados por amigos bien intencionados que pensaban que necesitaba rehacer mi vida. Pero ninguna había prosperado más allá de 2 o 3 encuentros incómodos. No porque las mujeres no fueran interesantes o atractivas, sino porque yo seguía llevando una armadura que no sabía cómo quitarme. En cada conversación, en cada sonrisa, en cada gesto de intimidad, buscaba señales de engaño, banderas rojas, indicios de que aquello era demasiado bueno para ser verdad. Y esa constante vigilancia hacía imposible cualquier conexión real. No,
respondí finalmente. Todavía no estoy listo. Isabel no insistió. Ella, mejor que nadie, entendía que cada persona tiene su propio ritmo para sanar. Cuando Pablo cumplió 16 años, me pidió tener una conversación seria. Era un sábado por la tarde, Sofía había ido a casa de una amiga, y estábamos solos en el salón. Mi hijo se sentó frente a mí con esa expresión grave que había desarrollado en los últimos años y dijo sin rodeos: quiero saber toda la verdad. No la versión editada para niños. Quiero saber exactamente qué hicieron mamá y Marcos, por qué lo hicieron, cómo los descubriste. Sentí un nudo en el estómago. Durante años había calibrado cuidadosamente la información que compartía con mis hijos, dosificando la verdad en porciones que pudieran digerir según su edad. Pero Pablo ya no era un niño. Era casi un hombre, y tenía derecho a conocer la historia completa. Le conté todo. Desde el día en que volví temprano del trabajo hasta el juicio final. No omití detalles incómodos ni endulcoré las partes dolorosas. Le hablé de la planificación fría de Carmen y Marcos, del dinero robado, de las conversaciones donde se reían de nosotros, de la fuga planeada. Le mostré incluso algunas de las pruebas que había conservado, extractos bancarios, mensajes impresos. Pablo escuchó en silencio absoluto, con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, permaneció quieto durante largo rato, procesando. Luego preguntó con voz temblorosa: ¿alguna vez te arrepentiste de denunciarlos? ¿De que mamá fuera a prisión? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Muchas veces me he preguntado si había otra forma de manejar la situación. Pero la respuesta siempre es la misma: no. No podía permitir que nos destruyeran sin consecuencias. No podía enseñaros que está bien dejar que te roben tu dignidad por mantener una paz falsa. Hice lo que creí correcto, sabiendo que sería doloroso para todos. Pablo asintió lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Gracias por ser honesto, dijo finalmente. Y gracias por protegernos, aunque eso significara que odiáramos las decisiones que tuviste que tomar. Esas palabras, viniendo de mi hijo adolescente, significaron más para mí que cualquier sentencia judicial. Porque confirmaban que, pese a todo el dolor causado, había logrado mantener su respeto. Y en última instancia, eso era lo único que realmente importaba. El 5º aniversario del arresto cayó en un martes de octubre, igual que el día original. No fue algo que planificara recordar, pero la fecha apareció en mi calendario mental con claridad dolorosa. Era uno de esos días otoñales madrileños, con cielo gris y temperatura fresca, casi idéntico a aquel que había cambiado todo. Me tomé la tarde libre en el trabajo y conduje sin rumbo fijo por la ciudad, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido en esos 5 años. Pensé en el hombre que había sido, confiado, quizá ingenuo, tan concentrado en proveer materialmente que había descuidado percibir las grietas que se formaban en su matrimonio. Y pensé en el hombre que era ahora, más cauteloso, más consciente, marcado por cicatrices que ya no sangraban pero que nunca desaparecerían del todo. Me detuve en un parque que solíamos visitar cuando los niños eran pequeños. Carmen y yo nos sentábamos en aquellos mismos bancos mientras Pablo y Sofía corrían por el área de juegos. En aquel entonces creía conocer a la mujer sentada a mi lado, creía entender sus sueños y temores. Pero ahora sabía que nunca la había conocido realmente, o quizá que la persona que conocí dejó de existir en algún momento, reemplazada por alguien capaz de traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Esa conciencia ya no me dolía como antes. Se había convertido en un hecho aceptado, una verdad triste pero integrada en mi historia personal. Carmen cumplió su condena completa el año pasado. No hubo más libertad condicional después de aquella primera que le permitió las visitas supervisadas con Sofía. Según me contó mi abogada, que seguía monitorizando el caso por obligación legal, Carmen había intentado rehacer su vida trabajando en una lavandería, compartiendo piso con otras mujeres en situación similar. Me llegaron rumores a través de conocidos comunes de que parecía genuinamente arrepentida, que había cambiado, que hablaba en grupos de terapia sobre las consecuencias de sus acciones. No sé si era verdad o simplemente lo que la gente quería creer. Y francamente, ya no me importaba.
Carmen pertenecía a un capítulo cerrado de mi vida, uno que podía mirar hacia atrás sin rencor activo pero también sin ningún deseo de reabrirlo. Sofía, ahora con 13 años, mantuvo un contacto esporádico con su madre después de que saliera de prisión. Hablaban por teléfono cada 2 o 3 semanas, conversaciones breves sobre cosas cotidianas que Sofía me relataba con naturalidad. Me preguntó sobre mis notas, decía. Le conté sobre el viaje de fin de curso. Eran intercambios superficiales, desprovistos de la intimidad que debería existir entre madre e hija, pero Sofía parecía haberlos aceptado como la única forma posible de mantener esa relación. Pablo, por su parte, seguía sin hablar con Carmen. Había tomado esa decisión conscientemente y la mantenía con firmeza tranquila. Quizá algún día, me dijo cuando cumplió 17. Pero ese día no ha llegado todavía. Y puede que nunca llegue. Hace 6 meses, recibí una llamada inesperada del detective que Isabel había contratado años atrás. Me sorprendió escuchar de nuevo su voz después de tanto tiempo. Me contó que Marcos había intentado contactarlo, buscando aparentemente algún tipo de absolución o cierre. El detective se había negado a reunirse con él, pero me llamaba por cortesía profesional para informarme. ¿Qué quería?, pregunté. No lo sé con exactitud. Pero por lo que pude entender, está viviendo en Málaga, trabajando en un almacén, completamente aislado de su familia anterior. Creo que buscaba a alguien que escuchara su versión, alguien que pudiera validar que ha cambiado. Agradecí la información pero no hice nada con ella. No tenía interés en saber sobre Marcos, en conocer su versión o su supuesta redención. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Mi vida ahora tiene una rutina tranquila que habría resultado aburrida para el Javier de antes, pero que valoro profundamente. Desayuno con mis hijos cada mañana, aunque Pablo cada vez se levanta más tarde por su horario de instituto. Trabajo en proyectos que me interesan sin sacrificar mi presencia en casa. Los fines de semana cocinamos juntos, vemos películas, discutimos sobre política y fútbol y música. No es la familia que imaginé cuando me casé con Carmen, pero es real, es honesta, y es nuestra. Y eso tiene un valor que no había sabido apreciar antes. Mis padres envejecieron visiblemente durante estos años. El estrés de todo lo ocurrido les pasó factura, especialmente a mi madre, que siempre había querido creer lo mejor de Carmen. Pero también se han convertido en pilares fundamentales para mis hijos, ofreciendo esa estabilidad y amor incondicional que solo los abuelos pueden proporcionar. Mi padre me dijo hace unos meses, durante una de sus visitas, «Estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto, hijo. Sé que no fue fácil. Sé que hubo momentos en los que pensaste que no podrías seguir adelante. Pero lo hiciste. Y lo hiciste con dignidad». Viniendo de un hombre parco en palabras como él, aquello significó el mundo entero para mí. He aprendido lecciones que jamás habría querido aprender. He descubierto que la gente puede sorprenderte tanto para bien como para mal. Que la confianza es simultáneamente lo más valioso y lo más frágil que existe en cualquier relación. Que la justicia existe, aunque sea imperfecta y llegue tarde. Que los hijos son infinitamente más resilientes de lo que creemos, pero también infinitamente más vulnerables. Que el tiempo no cura todas las heridas, pero sí las hace más llevaderas. Que perdonar no significa olvidar, y que está bien mantener cicatrices como recordatorio de batallas sobrevividas. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada fundamental de cómo manejé la situación. Actuaría con la misma firmeza, buscaría la misma justicia, protegería a mis hijos con la misma ferocidad. Porque al final, lo único que tenemos realmente es nuestra integridad, esa capacidad de mirarnos al espejo y reconocer a alguien que actuó correctamente incluso cuando fue difícil. Carmen y Marcos eligieron el camino fácil de la mentira y el robo, creyendo que podrían escapar de las consecuencias. Pero la vida no funciona así. Tarde o temprano, las decisiones que tomamos regresan a nosotros, para bien o para mal. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi cabeza durante otra tarde tranquila de otoño, siento una paz que no esperaba volver a experimentar. No es la paz de la ignorancia feliz que tenía antes, cuando creía que mi vida era perfecta. Es algo más profundo y más real,
La paz de quien ha atravesado el fuego y salió marcado pero entero. La paz de quien sabe que enfrentó lo peor que la vida podía lanzarle y no solo sobrevivió, sino que protegió lo que más importaba en el proceso.